aquel tiempo se levantó el clan Karauva por codicia contra sus hermanos Pandava. Estando presta la batalla, se adelantó Arjuna, príncipe Pandava. Krishna, avatar del dios Vishnu, era su abriga. Vio a Arjuna héroes y familiares en ambos bandos, y abatido por el sinsentido de la guerra, arrojó las armas y se desplomó. Pero Krishna respondió a su queja. No seas necio, vida y muerte no son diferentes. El hombre debe evitar el deseo, pero no renunciar a la acción, debe actuar sin apego, transformando la acción en adoración para ofrecer su alma al fuego divino, escapando así al ciclo de reencarnaciones. Tras las pasiones debe someter su mente y hacerla meditar en lo absoluto. Yo soy lo absoluto, soporte de todos los seres sin depender de ellos. ¿Has desvanecido mi ignorancia, oh Krishna? Te ruego te muestres ante mí en toda tu gloria. Y Krishna se manifestó en su suprema forma divina, con innumerables figuras, multitud de ojos en incontables caras, y ornamentos y armas celestiales. Resplandecía como 1000 soles. Su cara miraba en todas las direcciones. Arjuna vio la unidad del universo dentro del dios de dioses, pero también sus horripilantes bocas, y todas las cosas despeñándose en ellas. Postrado suplicó piedad. Dijo Krishna, he devenido muerte, tiempo destructor de mundos. He decretado el fin de todo guerrero Karauva. Levanta, Arjuna, sé mi herramienta. El príncipe prometió obediencia. Krishna recuperó forma humana y siguió enseñando. Hay 3 fuerzas o gunas en la naturaleza. Sattva, la luz, da paz, sabiduría y dominio de sí, y lleva a ascender en el ciclo de renacimientos. Raja, el fuego, es responsable de la ansiedad, la pasión y el apego a la recompensa, y lleva a reencarnarse en vidas afanosas. Y Tamas, la oscuridad, produce ignorancia, abulia y desorden, y conduce a la reencarnación en criaturas irracionales. El sabio, en cambio, trasciende las gunas, observando las 3 sin aversión. Escapa su influencia al aceptar honor y desgracia como iguales. Así cada hombre, Brahmara en sabiduría, Kshatriya en valor, Vaishya en producción y Sudra en servicio, debe cumplir su deber sin distinguir placer y dolor. Esto es lo que ha de ser hecho. Entonces Arjuna, habiendo disipado sus dudas, se alzó en su carro firme en su deber y se dirigió a la batalla. Es que nos hemos puesto muy metafísicos, no sé si nos van a entender. Hablaba... Bienvenidos a Leyes Viejas, el espacio favorito de los que cuando hacen un examen ponen como nombre non nobis domine non nobis. Hoy ha venido a visitarnos Gonzalo Rodríguez, doctorado en Historia, especializado en la España céltica y estudioso de la tradición sapiencial, las verdades profundas del ser humano que se encuentran en las antiguas tradiciones. Autor ya de varios libros, entre los que cabe mencionar El poder del mito, en el que reflexiona sobre elementos presentes en las tradiciones indoeuropeas, leyendas y cantares medievales y en la mitología contemporánea de Tolkien, extrayendo lecciones revolucionarias para la descreída modernidad. Hispanofilia, España frente a su destino, un breve ensayo en el que busca comprender qué cosa es España y a qué está llamada, desde las obras de autores tan dispares como Alfonso X, Cervantes o Miguel Hernández. O su última obra, Historia de los pueblos bárbaros de Europa, que aunque no he tenido aún el placer de leer, sé que trata de los conflictos entre Roma y los pueblos bárbaros del norte con los que siempre estuvo en liza. Además, Gonzalo está muy presente en Internet, tanto a través de sus propios podcasts, El aullido del lobo y La forja y la espada, como asistiendo, invitado y tertuliano a distintos programas. No contento con eso, tiene su propia empresa de visitas guiadas en la ciudad de Toledo, a través de las cuales conocer un poco más la historia de esta ciudad sagrada, la Jerusalén de Occidente. En guerra contra el nihilismo contemporáneo, Gonzalo vive para reforjar en pensamiento y en obras, pues no cabe abandonar ninguna de las dos, la espada de la tradición, para preparar la venida futura del rey, del descendiente de Isildur, que empuñándola derrote las sombras del materialismo y la fe ciega que se ciernen sobre nosotros, como Orthanc y Barad-dûr sobre la Tierra Media. Bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias por hacernos hueco en tu laberíntica agenda. Oye, pues muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí, me parece chulísima vuestra iniciativa y el rollo que lleváis. Así que yo encantado, y me ha encantado la presentación que has hecho, me ha gustado mucho, así que vamos para adelante. Perfecto, pues hoy tenemos poco tiempo, así que vamos directamente al grano. Lo primero, para poner en contexto la forma que vamos a seguir para hablar hoy, ¿nos podrías explicar qué es la tradición sapiencial y qué son los mitemas? Vamos a ver, yo uso el término tradición sapiencial para designar la concepción que se hace del mundo tradicional y del mundo premoderno como la manifestación contingente, con todas las limitaciones que eso implica, de una tradición que es perenne, que es universal y que no es contingente. Es decir, el tradicionalismo perennialista al que yo me adhiero entiende que la cosmovisión tradicional ha de comprenderse como una Sophia perennis, una sabiduría perenne y universal, actualizable para todo tiempo y lugar. Una sabiduría universal, actualizable para todo tiempo y lugar, que no es un conocimiento científico-técnico, por decirlo así, sino que es una verdad sobre el alma humana, la vida y la muerte. Y entonces se caracterizará a su vez porque contrasta con la modernidad, que acompaña un grandísimo despliegue económico, técnico y científico
un vacío espiritual, un desconocimiento de las verdades del hombre, la vida y la muerte. Bien, pues la cosmovisión tradicional, que coloquialmente se la llama también tradición sapiencial, es esta idea de reanclarnos, reconectarnos, religarnos con lo universal y perenne del espíritu en nosotros. Y no sé si ya me enrollo además. No, está perfecto. ¿Los mitemas qué son? Que vamos a utilizar esa palabra Claro, mucho. el mitema es un término que se usa a veces a la hora de estudiar mitos y leyendas. Serían como ideas fuerza o narrativas o argumentos arquetípicos que vuelven una y otra vez en el pensamiento mítico tradicional. La lucha del héroe y el dragón. Sería un mitema universal. La lucha del héroe y el dragón. Bien, pues la cuestión del mitema como una cuestión clave para ir desgranando las enseñanzas que esa cosmovisión tradicional, de esa tradición como Sophia Perennis, nos lega, no ya a través de algo como lo religioso, que es más contingente, sino de algo mucho más perenne como es el mito y la leyenda, que es capaz de trascender las contingencias del espacio, el tiempo, la historia, las religiones, las guerras. Por eso también la tradición sapiencial apela en tantas ocasiones al lenguaje mítico, al pensamiento mítico. De acuerdo. Y así para ir empezando, aunque nosotros hemos ido sacando temas de los que queremos tratar al respecto de este fragmento que hemos visto y escuchado de Bhagavad Gita, ¿qué es lo que a ti te llama más la atención? Del fragmento. Sí. Bueno, entiendo que has condensado, ¿no? En lo que se ha escuchado, has condensado algunos de los momentos clave que concentran la Bhagavad Gita en cuanto a enseñanza sapiencial. Para mí es el texto más importante de la tradición hindú. Yo diría que es uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad. Creo que casi cualquier cuestión de la vida se puede abordar desde las enseñanzas espirituales de la Gita y creo que es un libro para toda la vida. Se puede releer siempre en distintas versiones, comentado, analizado, te puede hablar a ti. Necesita de una mínima guía u orientación, pero básicamente es el diálogo interior entre el yo esencial y el yo contingente. El yo esencial que es uno con la verdad con mayúscula. Que sería Krishna. Que sería Krishna, y el yo contingente o el yo fenomenológico, el yo puramente empírico, que es el que se ve afectado por las circunstancias del samsara, en este caso la batalla de Kurukshetra, donde Arjuna se siente pues aterrorizado, desanimado, desvalido frente a la atroz experiencia que va a tener que vivir, ¿no? Que es la batalla de Kurukshetra, donde va a tener que pelear incluso en guerra civil contra antiguos amigos, hermanos, familiares. Entonces, frente a esa situación traumática en la cual él se derrumba, Krishna, que es el auriga, con todo el simbolismo que esto implica del auriga que lleva el carro del guerrero, el auriga Krishna le da las enseñanzas que necesita para sobreponerse al trauma, al temor, a la duda, a la confusión, esclarecerse y cumplir con su deber. Aquí también algunos comentaristas dentro de la propia tradición hindú insisten en que esa guerra civil de la batalla de Kurukshetra es la guerra civil interna. Es decir, aquello que vas a querer derrotar para poder ser el auriga Krishna y el guerrero Arjuna es una batalla interior. Por eso en el Bhagavad Gita la batalla de Kurukshetra es una batalla que se interpreta en clave civil. Arjuna va a luchar contra hermanos y familiares, ¿no? La propia idea de destruir hermanos y familiares es la que le derrumba. Simbólicamente es que tú vas a destruir algo que has querido hacer tuyo dentro de ti y que no lo es. Se puede decir que se afirma la distinción entre ese yo esencial y nuestro yo meramente empírico, fenomenológico, que es el que debe ser trascendido o domado o conquistado. Entonces, a partir de ahí el Bhagavad Gita, bueno, pues te va dando herramientas, ¿no? El Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. Las distintas herramientas de yoga, que es unión, de unión con la verdad. A través de la disciplina de la mente, a través de la disciplina de la acción, a través de la disciplina del discernimiento, a través de la disciplina de la oración. Entonces, bueno, pues termina por ser un texto con un potencial espiritual tremendo. Yo creo que es uno de los textos, ya lo he dicho, bueno, pues más importantes de la historia de la humanidad. Justo al respecto de este enfrentamiento, de esta batalla, anotábamos nosotros sobre el levantamiento que Bhagavad Gita recoge que es una sublevación de los Kauravas llevados por la codicia. Y aquí,
queríamos considerar qué importancia tiene ese punto de llevados por la codicia, porque ese levantamiento tiene ecos en muchos levantamientos míticos, como el de Melkor para Tolkien, o los Noldor, o Númenor, o el levantamiento bíblico del Non Servium. Pero estos últimos se dan por soberbia, no tanto por codicia. La idea yo creo que vuelve a ser la misma. Ellos pretenden, no sé cómo decirlo, pretenden arrogarse lo que no le corresponde. El ego, el yo empírico, el yo fenomenológico, el ente puramente samsárico, pretende arrogarse el reino, la soberanía, el poder constituyente, y no le corresponde. Entonces, es esa faceta de la personalidad más puramente empírica y contingente la que, sin embargo, pretende arrogarse una dimensión de eternidad, de autoridad, jerarquía y orden. Entonces ahí está la subversión. Entonces ahí donde se está asaltando al principio de autoritas que debe regir en la persona, en la sociedad y en el mundo. Por eso en el Bhagavad Gita es una guerra civil, pero es una guerra civil en la que hay un bando subversivo que está, bueno, pues tratando de atentar contra el orden propio, el orden natural. Y ese orden propio, ese orden natural, aun con dudas, sabe que tiene que afrontar esa batalla. Arjuna tiene las dudas. Entonces, frente a esas dudas, Krishna, portador de esa verdad universal y perenne, le dice, mira, eres esto, debes hacer esto, y debes hacer esto por lo que eres y por lo que pretende quien está enfrente tuyo. Entonces, de ahí también toda la riqueza espiritual, casi ética, el ethos que deriva del Bhagavad Gita. Pero efectivamente, el bando de los malos, de los que deben ser derrotados, bueno, pues tiene esa pretensión de suplantar el orden establecido, el orden natural. Pretende que lo que es puramente devenir se arrogue la dimensión del ser y que la dimensión del ser quede subordinada a la dimensión del devenir. Pretende que el samsara sea el centro, que el ente samsárico sea el centro. Bien, el resultado de eso no puede salir bien. Siempre es una tiranía. Va a quedar tiranizado el reino. Por eso no se les puede consentir su pretensión y por eso tiene que ser la batalla Kurukshetra. ¿Y el ente samsárico? ¿Con ente samsárico a qué nos referimos? Vamos a ver, uso varias terminologías. Cuando digo ente samsárico me refiero al yo meramente individual, fenomenológico. Es decir, a esa parte de nuestra personalidad que es puramente biográfica, experiencial, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, me apetece, no me apetece, me pasó esto y por eso hago esto, siento esto y por eso reacciono así, tengo esta frustración que quiero compensar, tengo este anhelo. O sea, todo lo que en ti es puramente individualidad. Mientras que el yo esencial es el que es pura lucidez, conciencia, presencia, calma, templanza, fortaleza, coraje, liberación de ese yo puramente contingente que se arroga la autoridad, el centro y el poder constituyente. Entonces, la idea de que el ser humano nace llamado a una conquista interior que es restauración. Restaurar al gobernante, al hegemonicón en su sitio. Y debe restaurarlo porque en el propio proceso vital, tarde o temprano, te ves amenazado por las propias, no sé, los anhelos de perpetuarse, de autodeterminarse, la palabra autodeterminarse, de ese ente samsárico, que se le llama samsárico porque está atado al espacio-tiempo, porque en él todo es pura carencia y contingencia. O sea, es un ente material al final. El ente puramente del devenir. Nuestro yo puramente fenomenológico, que es el que debe ser trascendido, o gobernado, o dirigido desde el yo central, desde el yo esencial, que es el que Krishna instruye en Arjuna y que se alcanza con esas disciplinas del Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. Entonces, el ente samsárico no es problemático siempre y cuando acepte su papel subordinado. El problema es cuando se arroga un papel luciferino, demoníaco, y como Melkor pretende mandar y pretende dirigir. Bueno, pues no te arrogues el derecho de mandar y dirigir cuando en ti no hay centro, cuando eres puro samsara, cuando eres pura carencia en movimiento. Es un mi tema usual este, o sea, aparte de lo que he podido mencionar de Tolkien o de la referencia bíblica luciferina, mi tema de la subversión, de la rebelión. Yo creo que está presente porque, como me enseñó mi maestro Antonio Medrano,
quizás mi tema más importante de la humanidad, o el más frecuente, es la, entre comillas, lucha con el dragón. El dragón puede ser un dragón, una serpiente, el ejército oscuro, puede ser Melkor, puede ser en las leyendas medievales españolas la invasión islámica. Entonces, la idea de que hay una potencia que se arroga a sí misma un papel, una autoridad y un centro que no tiene ni puede tener. El usurpador. El usurpador. El ego usurpador de la personalidad. Entonces, frente a eso, la construcción de una personalidad que se libera porque reconquista su terreno y expulsa a esa malevolencia egoica, convirtiendo entonces sí a nuestro yo fenomenológico en un sano y leal vasallo. El orden del ego es el del juramento de vasallaje a nuestro yo esencial, a ese que es lucidez y conciencia, y no es temor ni apego. El rasgo característico del ente samsárico es que vive entre el apego y el temor, entre el quiero y no me gusta, me apetece y me repele, en esas polaridades. Bueno, pues frente a esas polaridades en las que el ente samsárico está atrapado, el yo esencial, el yo arquetípico o yo espiritual, que es el que tiene que establecer el gobierno de la persona, el modo estoico, por eso he dicho el hegemonicón. Entonces, en el mito de la lucha con el dragón nos enseñaba Antonio Medrano que la lucha con el dragón es siempre la restauración del reino. Y esa restauración del reino es algo que debe ocurrir en primera instancia y ante todo dentro de uno mismo. Entonces, cuanto más el ser humano esté absorbido, encapsulado, ¿verdad? Encapsulado en su yo meramente psicofísico y emocional, en su mero campo mental, psicofísico y emocional, en su mero yo biográfico, individual, existencial, menos posibilidades tiene de autoconocimiento y de libertad, de gobierno de sí. De hecho, acaba siendo su yo central esclavo, subordinado, de ese yo encapsulado, de ese yo puramente individual, existencial, fenomenológico, biográfico, cargado de traumas, de neuras, de apegos, de temores. Entonces, el tipo humano que preconiza el Bhagavad Gita, el Arjuna, que al final del Bhagavad Gita dice, ya estoy esclarecido, no tengo dudas, no hay temores, no hay apegos en mí. Claro, ese es el tipo humano que se ha liberado de lo que sería la parte de su propio ser atrapada en la contingencia, atrapada en el samsara. Como dice Ébola, es el que ha grabado el sello de la eternidad en su alma. Y entonces sí, vivirá lo que haya que vivir y le pasará lo que haya que pasar, pero permanecerá en ese estado de centralidad y de verticalidad y de lucidez y de conciencia y de presencia y de calma y de acción pura, de acción absoluta, tipo karma yoga, ¿no? De una acción libre del individuo que la sostiene, que está preso de apegos y temores. Esa es la figura del sabio un poco que aparece a lo largo de todo... Del sabio, del Jivamutka, del Bodhisattva, del héroe de leyenda, del sabio de leyenda. Ahí podemos destilar un montón de imágenes que desde el ámbito del mito y de la tradición nos señalan ese camino. Me recuerda un poco a lo que dices en El poder del mito cuando narras el mito de Ariadna, el momento en que Ariadna se levanta ya... Y se libera de sí misma. En la isla después de haber sido abandonada. Claro, y es un momento, un vector de luz y afirmación. O sea, frente a las contingencias y miserias de la vida, ella no solo asume y acepta el carácter contingente de la existencia, el carácter frustrado de la vida humana, ella está frustrada de amor. Lo asume radicalmente porque en ella hay algo que no es radicalmente la mera vida. Es decir, hay algo en ti que no es mera bios. Hay algo dentro de ti más grande que la mera dinámica de vida, muerte, resurrección, vida, muerte, resurrección. Hay algo en ti eterno, la chispa de la eternidad, ¿no? El Atman del hinduismo. Pues por eso Ariadna se sobrepone en luz y afirmación. Luz y afirmación que simbólicamente provocan que Dionisio, señor de los frutos rojos y de la alegría de la vida, se enamore de ella. La historia de Ariadna es una historia espectacular, a mí me encanta. O sea, al final, un poco en la línea de lo que decías antes de ese ente más vivencial poniéndose en su lugar, seguido de esa afirmación del yo esencial, vendría a ser la vida enamorándose de la afirmación, de la luz, del principio autoluminoso, que puede haber en el sujeto cuando este principio se manifiesta. En la India se dice que el Atman es autoluminoso, la autoluminosidad del Atman, ¿verdad? El Atman es el yo esencial. Bien, esa autoluminosidad significa
que su luz, su presencia, su conciencia no depende de algo externo. No es fruto de las contingencias del samsara, sino que es el centro superior y anterior a todo samsara. Es el plano del ser respecto del plano del devenir, es la dimensión de la aseidad, que yo que sé, se da en toda tradición mística, ¿no? En cualquier tradición mística termina por acercarse a los umbrales de esa dimensión de la aseidad. Entonces, cuando esa dimensión de la aseidad se manifiesta, el propio mundo manifestado se enamora de ti. Tú eres el vector de luz y calor en un mundo que, por ser samsárico, carece de luz y calor propia. La imagen que se usa a veces es el sol, ¿no? La luna no tiene luz propia, la recibe el sol es autoluminoso. Bien, pues el principio de aseidad es luz y calor, pero luz y calor propios, no derivan de otra cosa. Entonces, aquel que carece de luz y calor se enamora de aquel que por sí mismo es luz y calor. Entonces, es la relación que se va a establecer entre el principio del ser y el principio del divinir, el Purusha y el Prakriti, que se llama también en el hinduismo, o Shiva y Shakti en el tantrismo. Bien, pues en el caso concreto de una antropología integral y espiritual del sujeto, el hombre realizado, la persona liberada, está centrada, ubicada en esa autoluminosidad del Atman. Entonces no está a expectativas de la vida, porque él no está en carencia. En todo caso, el mundo es el que está en carencia, ¿no? Es el que mueve y cambia constantemente, pero él ya está en el centro inmutable, en el centro inmóvil, autoluminoso. Entonces, estas ideas que parecen tan abstractas, yo no sé si alguien quien esté viendo esto va a decir, vaya locura. Bueno, no son locuras, a lo mejor es que no lo explico del todo bien, pero no son sino las coordenadas fundamentales de la cosmovisión tradicional en su sentido más absoluto y eminente. Cuando el sujeto es capaz de despertar a esa dimensión de la aseidad dentro de sí, a esa dimensión de énfasis hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me estoy explicando. Sí, o sea, yo creo que sí. Aquí la otra cosa que creo que cierra un poco en este sentido es que nos llamaba, además lo comentábamos los dos, nos llamaba la atención en el propio mito aparece o sea, como que es recomendable desaparecer en ese ser que ni siquiera es un yo, o sea, ni siquiera es una luz que venga de mí, porque ese mí deriva en lo fenomenológico, sino en un ser anterior y que lo acaba englobando todo. Y así escapar del ciclo de renacimientos. Y dentro de ese escapar del ciclo de renacimientos, a mí lo que me llamaba la atención era que esa búsqueda de desaparecer parece tener un punto algo oscuro. O sea, se me ocurre como ejemplo contrario precisamente, también sacado del Poder del Mito, cuando el Cid está deseoso de que su mujer y sus hijos le vean luchar en el campo de batalla, cuando se ve asediada Valencia, sí, en la cual ya están allí, hay un punto de: yo quiero que mi mujer y mi hijo, que están aquí, que son parte de mi vida, que son concretos, sean partícipes de mi grandeza. Que no deja de ser participación de ese absoluto. Pero yo creo que son cosas distintas. Una cosa sería la épica castellana y el ideal antropológico que traslada el cantar de Mio Cid respecto del caballero. Eso es una cosa. Y otra cosa es la metafísica integral o absoluta que se destila de la Gita, del Bhagavad Gita, cuando estamos hablando de Krishna, Arjuna, el carro, los caballos, la batalla de Kurukshetra y los enemigos. Porque son dos categorías distintas. El ámbito del cantar de Mio Cid se mueve en unas coordenadas que son expresión del mundo de la tradición, pero lo que nos está contando el Bhagavad Gita es el meollo mismo de la cosmovisión tradicional, que de manera muy simplificada se puede contar con el cuento de la princesa, el dragón, el reino oscurecido porque la princesa ha sido secuestrada por el dragón, y el héroe que, matando al dragón y rescatando a la princesa, reverdece el reino. Ese mi tema del dragón sería casi una visión simplificada de esa metafísica integral o antropología integral que vengo señalando al hablar de un yo fenomenológico y un yo central, fenoménico. Bien. A partir de aquí, las coordenadas de Mio Cid son otras. Y con esto lo que quiero decir es que ahí lo que se está subrayando es el ideal antropológico del caballero leal y veraz a su mujer,
a su valor, a su coraje, abnegado, capaz de sobrellevar el destierro, de merecer el reconocimiento a posteriori, porque son los nobles los que le malmetieron al rey contra el Cid. Entonces, siendo ambas cosas de un mismo espectro, se mueven en grados distintos. Lo que no quita que el Cantar del mío Cid pueda tener enseñanzas en esa dirección. Pues la propia abnegación del Cid es renuncia a su mero yo empírico, ¿no? En la abnegación, es decir, el Cid hace karma yoga, ¿verdad? Está abnegado en su cantar. Mira, para que a lo mejor se explique un poco mejor esto, a ver, va a parecer un poco loco lo que voy a decir, o un poco friki, mira. Recientemente se estrenó la película esta de Nosferatu sobre el vampiro, no sé si la habéis visto. La tenemos pendiente. Pues la película está muy bien en cuanto que retrata bastante acertadamente lo que es el mito del vampiro, que no tiene nada que ver con el vello tenebroso de Drácula y cosas así, sino con la idea del no muerto. Pero el no muerto porque es un brujo que mediante el pacto y la nigromancia satánica se hizo no muerto. Entonces, el vampiro es inmortal, pero es inmortal en el samsara. Y como es inmortal en el samsara, tiene putrefacción de su cuerpo, tiene abominación de su soporte físico-material, que al fin y al cabo su destino último, el de todos, es la abominación de la muerte y los gusanos. Entonces tiene putrefacción y abominación física. Y tiene una inmortalidad que es un apetito que nunca se sacia. Tiene una inmortalidad que es una sed que nunca se agota. Es una oscuridad que no recibe luz. Es un frío que nunca recibe calor. Y a partir de ahí, la relación obsesiva que establece el vampiro con la sangre. Como lo que le mantiene en una especie de adicción sin sacarle nunca de la carencia. Vamos, que el negocio de hacerte vampiro por un trasunto demoníaco y convertirte en un Drácula, pues no se da cuenta. Bien, pues esta inmortalidad del vampiro samsárica, podríamos decir que es la contraimagen de la inmortalidad de la cosmovisión tradicional, que es extrasamsárica, que tiene que ver con la afirmación del núcleo extrasamsárico de la personalidad, que es eso que el hinduismo llama Atman, que es eso que Meste Eckhart, el maestro Eckhart, en la mística cristiana llama la chispa divina, que es ese principio que el hinduismo dice que es autoluminoso, el principio autoluminoso de la personalidad, fuente de luz y calor, que no toma dicha luz y calor de ninguna otra fuente. Pues en sí misma ese centro de la personalidad es uno con la luz y calor absolutos, con el Parabrahman. Entonces esa idea de un yo esencial que es uno con el yo absoluto, que como yo absoluto no demanda nada del universo, porque él mismo es la luz y calor que sostiene el universo. Dime. No, perdona, no, igual no tiene tanto sentido, pero en la línea de lo que estás diciendo, o sea, aunque desde el yo absoluto no se demanda nada de un mundo que está fuera y que no da luz en sí mismo, es posible entender un yo absoluto que sin necesitar sí que se enriquece, o sea, un poco en el mismo ejemplo que decíamos antes, de que es pues un plebeyo, o sea, ¿cabe enriquecer lo que es el yo profundo, el yo que da la propia luz, y que el yo contingente sea como un espejo de esto? Y lo uno un poco con lo que decías del Cantar del mío Cid, o sea, es posible que, de hecho, el hecho de que quiera que su mujer vea la grandeza esté, si bien no porque sea su mujer y lo sensorial de que tu mujer vea la grandeza, esté permitiéndote enriquecer o vivir de más cerca lo que es grande y lo que es infinitamente superior a la experiencia de una persona, que es pues una grandeza como concepto. O sea, cabe entender lo contingente, que si bien no puede dominar a lo esencial, alimente a este. Creo que no, aunque entiendo lo que quieres decir. A ver, que es que nos hemos puesto muy metafísicos, no sé si nos van a entender. El principio absoluto no requiere de nada de la manifestación. Es la manifestación la que requiere del principio. Es el devenir el que depende del ser, no el ser el que depende del devenir. Ahora, el ser es el que se manifiesta a través del devenir. Y en esa manifestación, mediante un ejercicio de autorreconocimiento, puede darse un tipo humano libre e inmortal. Hemos dicho la contraimagen de la inmortalidad samsárica del vampiro, la inmortalidad, vamos a decir, brahmánica, nirvánica, de bodhisattva, del liberado.
A partir de acá, cuando tú dices la grandeza que quiere mostrar el Cid para que la vean su mujer y sus hijas, por un lado tiene que ver con las coordenadas del caballero medieval, pero por otro lado con la idea de que la manifestación al modo platónico tiene que hacer de espejo de la luz de lo alto. Al modo platónico, todo lo que nos rodea es manifestación, reflejo del absoluto, de las formas arquetípicas, ¿verdad? Las ideas platónicas. Entonces, siempre en la grandeza hay un anhelo de darse, de penetrar y ser reflejado en el otro, que participa entonces como sujeto pasivo de ese sujeto activo que es portador de la grandeza. Entonces, también en la cosmovisión tradicional, en el mito, el héroe, el rey, irradia. Irradia para hacer partícipes de la luz de lo alto a aquellos que de manera activa no pueden serlo, pero sí pueden ser receptores de la luz de lo alto de manera pasiva. Como si el rey, el héroe o el Cid fuera el sol y su mujer y sus hijas la luna, que si brilla es porque refleja el sol. Entonces establece también esa idea de lo pasivo y lo activo, lo que irradia y lo que refleja, lo pasivo y lo activo, en la cosmovisión tradicional. Que entiendo que a lo mejor va por ahí lo que me querías plantear, que ya no lo sé seguro. Pues bueno, pasando un poco, avanzando sobre la primera respuesta que da Krishna, que al final da dos respuestas interrumpidas por su transfiguración. En la primera habla un poco de este mi tema de no tomar para ti, sino hacer lo que debe ser hecho sin apego al resultado. Karma yoga. Ese es el karma yoga. Que la es vía de la acción, fundamental. Y ese entiendo que es del que participan muchos más mitemas, como el del caballero medieval. Bueno, yo es que creo que la llamada vía de la acción, y explicada así, yo creo casi por la propia Gita, hay muchos autores que lo han mencionado así, en la idea de que las disciplinas más, no sé si llamarlas monacales o ascéticas, puede ser que no estén al alcance de todo el mundo. No todo el mundo puede llevar vida de asceta. No todo el mundo puede vivir tan desde dentro hacia afuera, porque están obligados a una vida externa, de familia, de trabajo, de política, de dinero, de lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres despertar a tu esencia más profunda, pero estás entregado a las contingencias de la vida, con el trabajo, la familia, la política, el dinero, lo que fuera? ¿Cómo sales de esa situación aparentemente irresoluble? Si no puedes retirarte a la montaña ni al bosque, si no tienes la torre de marfil en la que mediante los ejercicios correspondientes de meditación y de contemplación te liberas y ves dentro de ti el Parabrahman, ¿verdad? Si no puedes hacer eso, ¿qué pasa si estás entregado al mundo, volcado hacia afuera? Y pues entonces cuando Krishna le instruye a Arjuna y le dice, en la acción más intensa, en la guerra, en la muerte, en combate, espada en mano, hay liberación, hay autoconocimiento. La acción abnegada, libre completamente de tu sesgo individual, libre de tu apego, tu temor, tu codencia, tu ansia, tu duda, tu deseo de retribución o de feedback, sino la acción de vida, lo que debe ser hecho, es una acción en la que el ego se diluye, no está presente. Y tú mismo te conviertes en un mero vector de la arete, que decían los griegos, ¿verdad? De la excelencia interior. Entonces esa acción abnegada, limpia, pura, desnuda de afectación personal. Una acción desnuda, libre de toda afectación personal, es una acción liberadora, en la que se manifiesta no el mero ente samsárico, sino el núcleo extrasamsárico de la personalidad. Y manifestándose hacia afuera, lo impregna todo. Tu ente samsárico se convierte entonces en vehículo y herramienta. Santiago se convierte en herramienta de la luz y calor que a través de Santiago quiere manifestarse. Y no ocurre que Santiago se empodera de sí mismo y dice, yo soy Santiago. Y nada más. Y entonces acaba subordinando la luz y calor que lleva dentro. Deja de ser una herramienta y un vehículo, deja de ser algo que trasluce a través suyo la luz y el calor del espíritu, y se convierte solo en la expresión, bueno, pues a veces acertada, a veces desafortunada, de tu mero yo fenomenológico, por decirlo así.
Decía en un episodio anterior, hablaba Rafael Gómez Pérez, que es un antropólogo que estuvo aquí, hablaba de la humildad como que el humilde no se sabe humilde porque su atención está puesta en lo que está haciendo. Está muy bien dicho. Totalmente. Estaríamos hablando un poco de lo mismo. Una es decir, acción abnegada, pura y desnuda. ¿Por Donde qué? no necesitas ni que tu nombre aparezca, actúas desde el anonimato. Porque al final no sabes, o sea, te pierdes de vista a ti mismo, no sabes si estás actuando en tu nombre o no en tu nombre porque estás actuando. Estás actuando. Se voy a decir que tu soporte psicofísico y emocional, es el vehículo de algo que ya no eres tú en el sentido psicofísico y emocional. Es decir, no es que haya una subjetividad dentro de ti que utilice tu cuerpo y tu mente, sino que todo tu ente subjetivo es el canal de un ente objetivo, que solo puede ser definido como lucidez, conciencia, estado de presencia, calma, templanza, fuerza, ánimo, coraje, poder, liberación. Es decir, el yo, en cuanto a nuestro mero soporte, digo, psicofísico emocional, a nuestro mero yo cápsula individual, acaba siendo un canal por el que circula otra cosa, anterior y superior a nada que pueda estar en tu mero psiquismo, en tu mero campo mental. Si antes he usado la imagen del vampiro y del liberado, ¿verdad? Del Jivamutkas, como que se contrapone el yogi liberado y el vampiro sería lo contrario. Aquí podríamos usar la imagen de la autodeterminación. En el mundo moderno se pretende desde la posmodernidad, desde la deconstrucción posmoderna, la idea de la autodeterminación, hasta de género, de lo que fuera, ¿verdad? O sea, yo soy lo que yo me digo que soy. Yo me autodetermino conforme a lo que tengo en la cabeza, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo voy a ser. Bien, pues lo contrario es lo que estamos hablando. A nadie le importa lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú consideres, lo que tú sientes, porque a nada de eso tiene por qué ser verdad. Aquí lo único que cuenta es que tu soporte sea vehículo de la luz y el calor del espíritu. De lucidez, conciencia, presencia, templanza, fuerza, poder. Entonces es justo lo contrario de lo que sería la antropología posmoderna. Frente a la autodeterminación de la subjetividad que plantea la posmodernidad, pues es que yo me siento esto, es que yo me siento esto otro. Es que yo me puedo autodeterminar, autoconfigurar. Frente a eso, estamos en lo contrario. Esto es lo que me manifiesto, es solo el canal de algo que es anterior y superior a esto en lo cual me manifiesto. Y esto que se manifiesta a través mío no es un yo con un nombre. No es un yo que se llama fulano o mengano y que tiene una historia y que nació aquí, luego aquí, le pasó esto, le pasó otro. No, no, no. Es lucidez, conciencia, presencia, acción pura. Es otra cosa. No es un yo con nací aquí, luego esto, y de niño me pegaban y entonces ahora no sé qué, me apunté a un gimnasio. Sí, no es biografía. No es biografía, exacto. Yo digo que es luz y calor, como enseñó Antonio Medrano. Espíritu es luz y calor. Luz, que es lucidez, conciencia, entendimiento, presencia, razón. Y calor, que es fuerza, coraje, calma, presencia. Bueno, ¿sí? No sé si me explico, señores. Dando un poco un salto a la siguiente de esas tres divisiones, o sea, de esas tres partes que tiene la conversación entre Krishna y Arjuna, encontramos la transfiguración de Krishna, que se muestra, a petición de Arjuna, se muestra como el todo que es. Y ahí se da una cosa que también me ha parecido reconocer en más sitios, y en concreto, bueno, que es la sensación esta del todo como hermoso y terrible. Que me venía directamente a la cabeza cuando estaba a punto Galadriel de recibir el anillo en el Señor de los Anillos, que dice, sería una reina hermosa y terrible. O sea, esa hermosura arquetípica, esa hermosura que está en el reino abstracto de lo absoluto, resultaría a su vez terrible. Pero, una vez más, aquí tiene una connotación positiva, cuando en muchas otras apariciones de ese hecho, eso denota el mal. Bueno, a ver, es que son... En el Bhagavad Gita, cuando Krishna se despliega en toda su manifestación, lo que ocurre es que Arjuna ve la manifestación absoluta, el universo al completo, en todo lo que esto implica. Brahman, Vishnu, Shiva. O sea, el que crea, el que sostiene y el que destruye. O sea, el mundo manifestado es un lugar en el que todo lo que aparece desaparece. Hasta la montaña más grande será polvo y cenizas. Hasta el sol más brillante de las galaxias se apagará. Todo lo que viene se va. Entonces,
Krishna, que es manifestación del absoluto y maestro de Arjuna, para que Arjuna sea reflejo, vehículo del absoluto, cuando Arjuna le dice, muéstrame tal cual eres, dice, te voy a mostrar tal cual soy en cuanto a manifestación cósmica universal. Claro, la manifestación cósmica universal es tan espléndida y deslumbrante como puede ser terrible. En toda su manifestación. De hecho, en el Bhagavad Gita ve como la boca, ¿no?, de la muerte tritura una tras otra generaciones y generaciones. ¿Qué esperabas ver? ¿Hay alguna generación que no haya sido destruida? ¿Hay algún planeta que no esté llamado a ser destruido? ¿Hay alguna vida humana que no esté llamada algún día a terminar? Entonces, también es eso lo que ve Arjuna. Entonces, cuando le dice, esto es demasiado para mi yo fenomenológico, para mi mero entendimiento individual, y dice, no, por favor, vuelve a mostrarte tal como eres. Entonces, Krishna vuelve a ser el que es. Y le vuelve a dar las instrucciones para que termine de esclarecerse y deje de ser un yo subjetivo que se está rayando, ¿verdad? Estoy rayado, es que estoy rayado, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Y sea un yo esclarecido. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Arjuna se libera de todo lo que en él es apego y temor, de todo lo que en él es carencia, se libera y se convierte en todo lo que en él es luz y calor, lucidez, conciencia, presencia y acción pura. Y entonces sí, Arjuna es el guerrero perfecto. Y por supuesto, pues va a la batalla de Kurukshetra sin temor ni apego. Pero de ese pedir, vuelve por favor a... O sea, esto es demasiado para mí yo, me salta el diferencial enorme que hay con el momento evangélico de la transfiguración de Cristo, en la cual los que están allí con él... Sí, pero es que ahí Cristo se transfigura, no hace un despliegue del absoluto. No, pero se transfigura en su ser... Bueno, se desdobla, celestial. Aparecen 3 seres de luz, sí. Se relajan los que están allí, no saben lo que está pasando. No recuerdo cuál es el apóstol que le dice, dile a tus amigos que bajen. Hagamos 2 tiendas. Hagamos 2 tiendas. Entra en estado de Ananda, sí, de la India, entra en estado de beatitud. Sí. Yo creo que en la transfiguración, la escena esa nos está hablando del cuerpo de luz, que se le llama a veces también en la tradición sapiencial, del cuerpo de luz, del cuerpo puro. Del cuerpo que no es ya soporte psicofísico emocional con vísceras, carne, sangre y huesos. Se manifieste como tal, genera ananda, estado de bienestar, estado de contento, de paz, de satia también, ¿no? Y por eso los apóstoles dicen, oye, montemos 2 tiendas. Exacto, quedémonos aquí. Yo creo que es otra cosa distinta. O sea, no está ahí, no estaría el todo, sino solo la parte luminosa. Exacto, yo creo que está manifestando ese cuerpo de luz, no sé cómo se dice ahora mismo en hinduismo, no va a salir la palabra. Pero vamos... Piensa, fíjate, que no vamos a ir ya, no vamos a complicar la vida. Krishna se manifiesta en cuanto absoluto y resulta terrible. Recordar que el Buda, cuando se va liberando, ve a los dioses y les rechaza. Y ve a los demonios y les rechaza. O sea, ve a todas las formas posibles de manifestación y le dice, no, si tenéis algo que sea temporal, no sois nada. O sea, él quiere radicalmente lo atemporal, lo eterno, lo absoluto. Entonces, ni los dioses... en cuanto a forma, cuanto a algo que se manifiesta, pues no son suficientes. Entonces, claro, pues el yo de Buda, no es en ese caso el de Arjuna, pues es capaz de trascenderlo todo. Que eso nos llevaría a un debate interesante sobre el concepto de liberación en el budismo, que podría ser un tanto diferente del de otras religiones dármicas. Pero bueno, en el caso de Cristo, la transfiguración es otra cosa. Daría la impresión de que si nos atenemos a las coordenadas de la doctrina tradicional, él manifiesta su ser de luz absoluto, pleno. Más allá del soporte contingente material de carne y huesos que luego va a ser torturado, azotado y crucificado, que es el que carga con el dolor, con el que carga con la pasión. Cambiando un poco y saltando a lo concreto, y como última cosa que me venía a la cabeza con este tema de la transfiguración, es la frase que hemos querido dejar por su significación cultural, que es la de "he devenido muerte, el tiempo destructor de mundos", que es una frase que aparece en Oppenheimer, la película se hace poco, y esto me hacía acordarme, porque es el contexto en el que aparece ahí, de toda la lectura New Age que se ha hecho de este mismo mito. Y de hasta qué punto justo en el caso del poder del mito hablas mucho de la recuperación que se ha hecho de la cultura celta. Como parte de... movimiento New Age, neocéltico, claro. sí. Entonces, en esa misma línea, aquí
el New Age, que ha recuperado lo hindú para Occidente, ha hecho un rescate, nos ha traído cosas valiosas, o en realidad lo que ha hecho es una perversión? Pues vamos a ver. Por un lado, yo creo que es evidente que la llamada nueva era, si la asumimos en tono coloquial y de un tono genérico, pues ha acabado siendo una cosa un tanto espuria, que casi forma parte de la industria del consumo contemporáneo. Sin embargo, yo voy a romper una pequeña lanza por el término genérico nueva era, porque supone que hay en la civilización occidental un anhelo de una sabiduría de tipo espiritual que redime al sujeto de su debilidad y de su carencia y le empodera en una fuerza que no puede perder una vez adquiere, de un poder que no se pierde una vez que haces tuyo, de una luz y un calor que no depende de nada porque es tu verdadero ser profundo. Entonces, si bien es verdad que hay un ribete espúreo y que al final ha sido casi absorbido por la sociedad de consumo en torno a la llamada New Age, es verdad que también ha supuesto hasta cierto punto una apertura de la civilización occidental a una sabiduría espiritual que ha sido occidental también, que está en Platón, que está en Pitágoras, que estaba en el estoicismo, que se trasluce de infinidad de mitos y leyendas celtogermanos, grecorromanos, que se rastrea en la mística cristiana, que se rastrea en el ideal gibelino del medievo y en torno a las leyendas del Grial, en torno al propio ideal de caballería espiritual del mundo templario, del mundo de ese medievo gibelino. Entonces, creo que en realidad, si asumimos casi la historia de la nueva era, es un fenómeno que empieza aproximadamente en los años 60, a partir de un desarrollo que se ha ido produciendo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de las Upanishads comentadas, ¿no?, por Schopenhauer, de la llegada del hinduismo a Alemania y a Inglaterra, de la aparición de la teosofía de Madame Blavatsky. Entonces, creo que es justo también decir que esto del budismo en Occidente pues no tiene ni 100 años escasos. O sea, es un fenómeno que hace parte de los tiempos que corren y no sabemos cómo va a evolucionar. Pero como síntoma yo creo que tiene un lado malo, pero sí tiene un lado bueno, que es la idea de que las personas, desde el lado malo de la nueva era, pues no van a hacer más que consumir a veces tonterías. El libro de los conjuros de los ángeles, no sé qué. 100 claves de autoayuda para, no sé, chorradas. Pero, igual que ese lado malo, puede haber un lado bueno, que es saber que el argumento de la vida, al final, te lo enseña la tradición, y el argumento es ser fuerte. Ser sabio y fuerte. Poseer una fuerza, una libertad y una sabiduría que no se pueden perder. Que no tienen que ver con que seas joven, que no tienen que ver con que hayas leído muchos libros, que no tienen que ver con que tengas mucho dinero, ¿no?, que seas guapo o que seas feo. Que es tu verdadero ser. Y que una vez lo haces tuyo, es para siempre, y vives desde ahí. Y vives desde ahí pase lo que pase. Rico, pobre, con salud o enfermedad. Entonces, claro, una palanca de potencia y de fuerza tan grande, pues es normal que haya un momento en que haya una parte de la ciudadanía occidental que diga, ostras, a ver si va a ser que aparte de lo necesario, que es ganar el dinero para comprarme una casa, que veníamos hablando del problema de la vivienda, del coche, todo eso es necesario. Fíjate que no es una palabra pequeña, necesaria. Uh-huh. Lo necesario no es poca cosa. Entonces, todo eso es lo necesario, pero luego está lo importante, donde me juego el ser o no ser, donde realmente puedo convertirme en una persona invulnerable e inconquistable. Ser invulnerable, ser inconquistable y por ende ser realmente libre pasa por algo que tiene que ver con esa sabiduría espiritual. Que alguien podría decir, bueno, pues ahí está la tradición católica o el cristianismo ortodoxo. Y digo, pues sí. ¿Qué se haga entonces por restaurar una tradición católica que nos haga invulnerables, inconquistables? ¿Que se haga por restaurar una tradición cristiana que invite a esa teosis del cristianismo ortodoxo? Que es casi como el nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, de Santa Teresa de Jesús. Entonces, sin quitarle crítica a la nueva era, que la tiene, yo creo que también hay que esperar. En realidad, la historia de la putrefacción contemporánea tiene escasos 200-300 años. Viene de antes, pero se ha ido materializando desde la Revolución Francesa, desde finales del siglo XVIII.
Vivekananda es el primer hindú que predica el hinduismo en Estados Unidos, en el Parlamento Internacional de las Religiones, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es durante el siglo XIX que surge el tradicionalismo católico, un cristianismo católico que reacciona contra la modernidad. Las grandes obras, Ramana Maharshi, ¿no?, es entrevistado por los occidentales en la primera mitad del siglo XX. Es decir, el proceso de una posible restauración tradicional para Europa antimoderna, pues como mucho está solo puesta la semilla. Entonces a lo mejor es pronto para juzgar según qué cosas. Es mejor saber que Dios escribe recto con renglones torcidos y que hasta el rabo todo es toro. Y que todo lo que pueda ayudar, aunque sea de manera transversal o indirecta, a que en las personas despierte un anhelo de fortaleza, libertad, sabiduría e invulnerabilidad absolutas, fíjate, no hay ambición mayor. El hombre más ambicioso de Silicon Valley es un componente, la cubana, comparado con la ambición que traslada la cosmovisión tradicional. Ser absolutamente invulnerable, inconquistable, sabio, fuerte y libre. Pues esa ambición que está en el corazón mismo del ser humano, bien está que despierte otra vez, aunque sea de maneras a veces indirectas, transversales o espurias, con fenómenos propios del Kali Yuga, como pueda ser las tiendas de nueva era y a veces las chorradas que surgen ahí. Entonces, bueno, no sé si me he explicado, pero he querido dar una de cal y otra de arena. Sí, o sea que en el fondo pues hay una parte que es buena de búsqueda y que a lo mejor luego da fruto, y una parte por encima de fenómeno mercadotécnico. Yo creo que en gran medida sí. Y una cosa sobre lo que se decía de que se venga pues como esa chispa que luego estalla y da a crecer más. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo se hace para, como se ha dicho, o sea, al final la búsqueda de lo esencial, lo que no es solo necesario sino importante? ¿Cómo haces tú en tu día a día? O sea, una vez dices como, vale, yo quiero eso. Ya, yo quiero ser fuerte, invulnerable, inconquistable. Quiero vivir en estado de lucidez, conciencia y presencia. Quiero que Gonzalo sea la herramienta y el vehículo. Pero la auriga soy yo, no Gonzalo. Exacto, o sea... Bueno, pues te tienes que someter a lo que yo llamo la disciplina integral. No te va a tocar una lotería, no te vas a levantar por la mañana y vas a decir, ay, ya estoy así, ya soy un Jivamutka. Pues no. Te tienes que someter a una disciplina integral que abarca todas las facetas de tu personalidad y de tu vida. Tienes que vivir como un auténtico consagrado. Non nobis domine, disciplina de la mente, disciplina del pensamiento, disciplina de la acción, disciplina de la oración, disciplina de la nutrición, disciplina del deporte, disciplina de los ciclos naturales, disciplina del trabajo, disciplina del patriotismo, disciplina de la vida comunitaria, de la familia, de los amigos, de la sexualidad, del eros, de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, disciplina del silencio que te lleva de vuelta a la disciplina de la mente. Necesitas un programa completo de disciplina integral. Porque simplemente por dejarte llevar e ir aprendiendo de las contingencias de la vida cotidiana, pues puedes llegar a generar una personalidad sana, un ego sano e incluso a lo mejor una vida profesional y económicamente próspera. Pero aquí estamos hablando de que aparte de eso, que es necesario, queremos lo importante, que es donde te juegas el ser o no ser. Entonces, el que en esta vida reciba la llamada o el aldabonazo de que la mera vida es demasiado poco y que la mera muerte es demasiado poco y que yo quiero el absoluto, quien reciba la llamada de esa trompeta, bueno, pues que se dedique, que no se dedique a otra cosa, más que aplicarse desde que se levanta hasta que se acuesta la disciplina integral. Y nada le hará más feliz, nada le hará más seguro de sí mismo, nada le dejará más tranquilo y vivirá en un estado que a veces, bueno, pues... es difícil de explicar, otras veces se irradia por sí mismo, pero es un estado de centralidad. Es como si en lugar de estar en las aspas de la vida que gira, ¿verdad? Está en las aspas, está siempre en el centro. Está siempre en el centro, aunque tengas que ir a la batalla de Kurukshetra, donde va a haber sangre y muerte, y va a ocurrir en las aspas que giran, ¿verdad? Pues la batalla no ocurre en el centro, ocurre en las aspas. Pues tú sales a la batalla y mueres cubierto de sangre. Pero todo el rato has estado, ¡pum!, en el principio inmutable. Pero eso es si te sometes a la disciplina. Y se tomes a la disciplina porque la vida es demasiado pequeña y la muerte es demasiado poco.
porque más allá de la vida y de la muerte, más allá de lo meramente contingente, más allá de lo espaciotemporal, tú quieres la eternidad, el absoluto. Y lo notas dentro de ti. No sé. Claro, aquí ya entramos en esos ámbitos que el místico llama de lo inefable, ¿verdad? O del silencio de Buda, ¿no? Buda dice, yo he hecho esto, pero no me preguntéis qué es esto, porque de esto no hablo, ¿no? Estás en unos ámbitos difíciles de explicar. Pero al fin y al cabo, esos estados de invulnerabilidad, de inmortalidad, de libertad, solo son posibles desde la disciplina integral. O sea, tienes que aplicar a todas las facetas de tu personalidad. Claro, una disciplina integral que no... Claro, ya dicho así, parece que entonces vas a vivir como en una especie de, no sé, de monacato interior. Bueno, pues hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero, hasta cierto punto porque yo digo que tú tienes que salir a la vida, al mundo, a mezclarte con la vida y el mundo hasta el punto de que las propias impurezas, o sea, la pureza que tú aspiras, la pureza que quieres llegar a encarnar, puede ser propiciada de tu propia experiencia de lo impuro, lo contingente, lo temporal, lo transitorio, lo efímero, lo impermanente. La propia experiencia de lo efímero, transitorio, impermanente, de lo impuro, de lo espacio-temporal, como palanca y soporte, como trampolín hacia ese absoluto, que es una suerte de trascendencia inmanente. Es el centro de la rueda. La rueda gira y se mueve entera, pero en el centro hay algo que no se mueve. Y están absolutamente unidos, ¿verdad? No existe la rueda sin su centro, no existe el centro sin su rueda. Bien, pues eso tienes que ser tú. Y esa tienes que ser tú porque esa es tu naturaleza más profunda, esa es tu verdad más profunda, y porque si resulta que has sido llamado a ello, en ti ha despertado, pues habrá gente que no despertará, ¿verdad? Porque los seres humanos no son iguales todos. El brahman, el satriya, el vaisya, el sudra. No le puedes pedir al sudra o al paria que cambie, pues no. Pero si tú no perteneces a la casta del sudra, por decirlo así, pues cumple con tu deber, como le dice Krishna a Arjuna. Que le dice, tú eres un satriya. Te realizas y te liberarás mezclándote en la batalla. No puedes renunciar a cumplir tu destino. Entonces, quien tenga esa llamada porque ese es su destino, que no se dedique a otra cosa, pero requerirá de esas disciplinas, que en realidad tampoco te obligan a hacer, por decirlo así, cosas especialmente extrañas. Basta que llevar una mente completamente trabajada, ordenada, vigilada, unos hábitos sobre ti mismo de gobierno, de presencia, de dirección, de manejo de tu ser, de autoobservación, de imperturbabilidad interior, de calma. Claro, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. A ver si te crees que es tan fácil. Pues no, pero es a lo que te dedicas. Pues ya para acabar, nos preguntábamos, porque en la última parte del mito, que casi no hemos llegado a hablar de ella, se habla de sattva, de esa fuerza que nos lleva a la iluminación, al conocimiento, de raja, que nos lleva más pues al hacer para conseguir cosas, a ese hacer apegados al resultado, y de tamas, que sería un poco pues la ignorancia, el no hacer, la abulia. La inercia, la abulia. Uh-huh. Y entre estas tres, que a priori hay una buena, una neutra y una mala, lo que dice Krishna es que hay que contemplar las tres sin aversión. Entonces eso además lo comentábamos los dos, de decir, pues ¿cómo? O sea, evidentemente hay una buena, una neutra y una mala. ¿Cómo vamos a comentar sin aversión? Bueno, yo creo que lo que se está planteando aquí es que el universo entero, en cuanto a su manifestación, es la combinación de estas tres fuerzas: sattva, rajas y tamas. Y las tres son las que permiten el despliegue de la manifestación. Es decir, el principio se manifiesta, el ser se despliega en el devenir conforme a esas tres fuerzas: sattva, rajas y tamas. Y por supuesto la fuerza sattva es la que está unida en continuidad con el principio ser. De ahí que tenga primacía. Pero a la hora de actuar en el mundo, tú tienes que tener la neutralidad de saber entender que las tres, aun ordenadas jerárquicamente, tienen su papel y su lugar en el despliegue de la manifestación. Y en tu propia vida. Es decir, que llegue la decrepitud de la vejez implicará un momento tamásico en tu cuerpo. En el cual no llegues a hacer nada porque no quieras, sino porque no puedes. La cuestión es que tu centro interior permanezca inmutable frente a ese tamas inevitable del derrumbe y la decrepitud que a todos nos espera, ¿verdad? A no ser que tengamos la suerte de morir espada en mano en la plenitud de la juventud, ¿verdad? Entonces, visto así, Krishna lo que está hablando en todo momento es jerarquizado el mundo en sattva, rajas y tamas, y sabiendo el papel que le corresponde a cada cual, actúa desde la ecuanimidad
a la hora de manejar las 3 energías que tengas que implementar en tu vida y en tu día a día. Cuando meditamos, cuando nos sumergimos en meditación, incluso cuando estamos en oración, cuando estamos en contemplación, cuando estamos en estudio, estamos en sattva. Bueno, es que cuando salgas al rajas, al mundo, al trabajo, a la vida, o te subas a un ring porque, imagínate, compites, ¿no? Pues actúes en rajas, pero desde el sattva. Entonces, todo eso son cuestiones mucho, dan para más, pero sí sirven para entender cómo la cosmovisión tradicional te trata de dar las claves de cómo está funcionando ese cosmos en torno a ti, que se despliega conforme a esas 3 fuerzas de sattva, rajas y tamas. Yo recomiendo aquí el libro de Antonio Medrano, La vía de la acción, que sintetiza esa disciplina integral que te he mencionado antes y explica muy bien de manera sintética esa idea del sattva, rajas y tamas aplicadas a la vía de la acción. La vía de la acción como un texto fundamental en este sentido, para si has necesitado la llamada de la invulnerabilidad, si has escuchado la llamada de la invulnerabilidad y la sabiduría, pues la vía de la acción de Antonio Medrano y esa disciplina integral, y al mismo tiempo esa idea de sattva, rajas y tamas que me has preguntado, que ahí viene bastante bien desarrollado. Perfecto. Pues no quiero dejar de citar, porque no me ha entrado al contar el mito, porque no entraba ni de broma en los 2 minutos, y no está entrando aquí tampoco, y yo ya me desespero, una frase que me pareció muy llamativa, de que vivimos en un mundo que Bhagavad Gita llama endemoniado, que es que dice que los endemoniados dicen: en este mundo no existe la verdad, ni tampoco la moral, ni tampoco Dios. La causa del nacimiento no es más que la lascivia de los padres. No hay ley que gobierne esta creación. Que yo esta frase la veo activamente como el pensamiento... El paradigma contemporáneo. Uh-huh. O sea, la Gita te está diciendo cuál es el mundo endemoniado. Te lo describe. Bien, el mundo endemoniado, ¿a qué se parece? A la edad contemporánea. Al mundo que surge, viene de antes, pero como poco, surge desde la mitad del siglo XVIII con la Ilustración, el Romanticismo, las revoluciones nacionales, la Revolución Francesa, las revoluciones burguesas. La modernidad es eso que la Bhagavad Gita llama un mundo endemoniado. Por eso la cosmovisión tradicional te hace antimoderno. No antimoderno en el sentido de que no uses la tecnología y la ciencia, ¿no? La vas a usar. Los caballeros Jedi usan la tecnología, ¿verdad? Pero son hombres de la tradición. Pongo esta imagen un poco caricaturesca para entendernos. Bien, pues el hombre tradicional es antimoderno necesariamente. O mejor dicho, el hombre que aspira a la fuerza espiritual es antimoderno necesariamente. Porque ser moderno es eso que ha descrito allí Krishna. El mundo endemoniado en el que a día de hoy pues transitamos en esta vida. Perfecto, pues nada, ya te iba a pedir... Siento no poder alargarnos mucho más. Nada. Muchas gracias por venir. Muy denso, nos hemos enrollado, señores. Vaya densidad de conversación. Espero que salga alguna perla de sabiduría por ahí. Gastamos buena densidad en general. Y nada, siempre, intentamos acabar pidiendo una recomendación de libro, que entiendo que ha apuntado la llamada a la acción. La vía de la acción de Antonio Medrano. Todo lo que yo he dicho, mejor explicado, más sintético, muchísimo mejor que yo y sin tanto rollo, la vía de la acción, Antonio Medrano. Y también te voy a pedir a un futuro invitado, alguien que te gustaría ver aquí en Leyes Viejas. Hassel Paris, para hablar de geopolítica. Vale. ¿Y un mito que te gustaría ver en Leyes Viejas? Pues yo creo que me gustaría ver el mito de Odín susurrando al oído del cadáver de Balder algo. Balder está en la pira funeraria, van a quemar su cuerpo y Odín se acerca y le susurra algo al oído. La leyenda es que nadie sabe qué le susurró Odín al oído a Balder antes de quemar su cadáver. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias por venir aquí a Leyes Viejas y ya por hoy cerramos. Fuerza y honor, señores. Fuerza y honor. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.